Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, hablando de temas proféticos para los tiempos de hoy. Así es, bueno, este lunes 14 de mayo es un día histórico para Israel y para el mundo, porque para Israel porque se establece como nación, y para el mundo porque le dio el reconocimiento a Israel como un país más en el mundo. O sea que estamos cumpliendo o se están cumpliendo 70 años del establecimiento de la nación de Israel en los tiempos modernos. Así es, de 1948 para 2018 son 70 años. Primavera del 2018, 70 años del restablecimiento de la nación de Israel. Por eso hoy hablaremos de Israel y la tierra prometida, porque hace 70 años atrás Israel volvió a ocupar la tierra prometida de Dios. Dios es el dueño de la tierra y Dios la da a quien Él escoge. Dios escogió a la nación de Israel. Israel es la bendición de Dios a todas las naciones del planeta Tierra. La Biblia es la palabra profética y la Biblia nos habla de dos naciones. El Antiguo Testamento habla de la nación de Israel y en el Nuevo Testamento habla de una nación diferente en lo natural. Es la nación de la iglesia. La iglesia es una nación, nada más que tiene que ver con lo espiritual. Por eso la nación de Israel, Dios la dio en nacimiento para bendecir en lo natural a todas las naciones de la tierra. Por eso las noticias hablan siempre de Israel. Todos los avances de la tecnología, de la ciencia, del desarrollo humano ha partido de Israel. Israel es el centro de atención al mundo porque Dios lo determinó de esta manera. Así que el Antiguo Testamento habla de Israel, el Nuevo Testamento habla de la iglesia. Y hoy estaremos hablando de la promesa de Dios. Dios es el dueño de la tierra y la tierra fue dada en un momento bajo el pacto que Dios estableció con Abraham. Por eso Israel es la tierra que Dios estableció en bendición a todo el mundo y es la tierra donde Dios escogió para poner su ciudad, Jerusalén. En Jerusalén Dios estableció su presencia a través del templo, porque en la oración Dios iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Hoy hablaremos de acuerdo a la profecía de Israel y de la tierra que Dios prometió. En Éxodo encontramos en el capítulo 6, versículos del 2 al 4, cómo Dios le habló a Moisés y al pueblo de Israel, recordándole del pacto que Dios estableció con Abraham. La Biblia habla de que Dios establece un pacto. El pacto tiene que ver con la tierra. La tierra es la bendición de Dios a todas las naciones de la tierra. O sea, a través del pacto que Dios estableció con Abraham, se iba a bendecir a todo el planeta Tierra. Pero, ¿qué instrumento o qué recurso Dios iba a usar? Israel. Por eso Dios escogió a Abraham y de Abraham nació Israel y otras naciones de la tierra, y a través de Abraham nace el pueblo de Israel, donde vino Jesucristo, y de Jesucristo nace la iglesia, quien hoy está bendiciendo al mundo en la predicación del Evangelio. Todo tiene una causa, todo tiene un propósito, y por eso la Biblia es un libro de enseñanza, de sabiduría, de entendimiento. Lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios y lumbrera a nuestro camino. Busquemos Génesis capítulo 17, versículo 8, donde Dios le dice a Abraham de que él sería el heredero de la tierra. Vamos a ver qué tierra le prometió Dios. Génesis 17, 8. Dice, y a ti te daré, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Aquí está hablando de la tierra de Canaán.
la tierra que Dios le prometió a Abraham y se la dio al pueblo de Israel. Pero dice aquí heredad perpetua. La tierra fue dada de manera perpetua a la nación de Israel. Así que Israel está ubicado donde Dios lo ubicó para bendecir a todas las naciones. En Éxodo 19, 5 y 6, allí la Biblia nos habla de que Israel iba a ser un especial tesoro delante de Dios. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios determinó que Israel fuese una nación diferente a todas las naciones del planeta Tierra, porque todas las naciones adoraban ídolos, adoraban dioses extraños y por lo tanto practicaban abominaciones con el cuerpo, fornicación, bestialismos y mucha perversión sexual. El cuerpo no fue creado para la fornicación, dice la Escritura. Dios creó el cuerpo para ser santo, un cuerpo santo, por eso Jesucristo vino a santificarnos. Así que debido a que estas naciones estaban contaminadas y por lo tanto el adulterio y la fornicación en lo sexual y también la idolatría estaba trayendo maldición a la tierra. Por eso la tierra vomitó a sus moradores. Esto sucedió en Canaán. Habían 7 naciones perversas, malas, abominables delante de Dios. Y Dios iba a echar fuera estas 7 naciones en Canaán para entregarle la tierra a Israel. Así que este es el pacto que Dios establece con Abraham, la tierra prometida. Dios iba a darle una tierra que estaba ocupada por 7 naciones de Canaán, pero debido al pecado de los cananeos, pecado de idolatría, pecado de fornicación, de adulterio y violencia, entonces dice la Escritura que Dios echó fuera a estas naciones y por lo tanto le entregó la tierra a Israel. Dios es Dios de promesas y por eso Dios hizo un milagro al dar nacimiento a la nación de Israel. La Biblia dice en Marcos capítulo 11 versículos del 15 al 17 acerca del templo, porque el templo fue ubicado en Jerusalén en Israel, en la tierra prometida. Dios puso a Jerusalén en el centro de las naciones, dice la Biblia en Ezequiel 5:5. En el centro de todas las naciones está Israel. Dios escogió esta ciudad para poner su presencia, el templo. El templo era el lugar donde el cielo se iba a acercar a la tierra. La tierra, todo el planeta Tierra iba a ser bendecida por la oración en el templo. Por eso el templo es el lugar de oración, de bendición a todas las naciones. Así que la oración es fundamental para bendecir una ciudad, para bendecir un estado, para bendecir un país. Si no hay oración, no hay bendición. Dios interviene donde hay oración. Por eso, este es el plan de Dios. Dios escogió a la nación de Israel y la santificó, la apartó para sí. Le llamó mi especial tesoro, un pueblo santo, que tenía que obedecer los mandamientos, estatutos y leyes de Dios, porque las naciones de Canaán eran naciones que adoraban otros dioses y no estaban bendiciendo la tierra. La tierra es de Dios y la tierra debe ser bendecida por medio de los moradores. Así que el pecado trae maldición a la tierra. Hoy en día podemos conocer de que de la tierra nos alimentamos. El cuerpo humano se alimenta de la tierra.
Todo lo que tenemos en el hogar viene de la tierra. De la tierra viene el petróleo. Fruto del petróleo, producto del petróleo, tenemos muchos artículos de plástico, muchas cosas que vienen de la tierra, la cerámica, el barro, la madera, todo lo que podemos tener, inclusive cosas de metal, el aluminio, cosas de hierro, todo viene de la tierra. En la tierra Dios lo puso todo para beneficio del hombre. Por eso la tierra, cuando Dios la asigna, está asignando la bendición a una familia, la bendición a una ciudad, la bendición a una nación. Pero cuando hay pecado, cuando se rebelan a la palabra de Dios, entonces en lugar de bendición habrá maldición. Los cielos se cerrarán. Por eso Dios estaba sacando 7 naciones y dándosela al pueblo de Israel, para que Israel, a través de la oración, era un pueblo santo para orar, para que Dios oyera la oración desde el templo en Jerusalén y desde allí bendijera a Dios a todas las naciones de la tierra. Si hay oración, hay bendición. No hay oración, no hay bendición. Y solamente los santos de Dios pueden orar. Para eso Dios escogió a Israel como un pueblo especial, una nación santa, de real sacerdocio, dice la Escritura. Dios estableció un pacto de santidad con esta nación para que la bendición a todas las naciones estuviera a través de Israel. Por eso, cuando Cristo vino a la tierra, Él se dirigió al templo, el templo que estaba en Jerusalén. Y cuando vio que había mucho comercio en el templo, porque estaban haciendo negocios en el templo de Dios el Padre, Jesucristo entonces, dice la palabra de Dios, que echó fuera a todos los que estaban haciendo un comercio en el templo. Y esto fue lo que enseñó Jesús. Vamos a leer en Marcos capítulo 11, versículos del 15 al 17. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? Aquí Jesucristo está diciendo: la casa de mi Padre, la casa de Dios, es casa de oración para todas las naciones. Desde el templo de Dios, desde Jerusalén, desde Israel, se iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Este fue el propósito de Dios. Por eso Dios le asignó la tierra, una tierra donde iba a haber la gran bendición de Dios. En esa tierra iban a haber muchos milagros. ¿Cuántos milagros están registrados en el Antiguo Testamento? ¿Cuántas palabras proféticas podemos encontrar en el pueblo de Israel? Porque Dios siempre está alertando de no desviarse del camino. Dios le dijo a Israel: van a entrar a esta tierra, pero no se contaminen con las prácticas y costumbres de las naciones paganas. Ellos adoran otros dioses. Ustedes no adorarán más que al Dios único y verdadero, al Dios de los cielos. La adoración en espíritu y en verdad. Así que no en ídolos. Y Dios apartó a Israel para este propósito. Y Dios les dijo: estas son mis leyes, leyes de santidad. El día que ustedes se desvíen del camino para seguir las prácticas de las otras naciones y sigan a sus dioses, entonces la tierra, esa tierra que les estoy dando de bendición a todos ustedes, se las quitaré. O sea que Dios da la tierra de manera condicional.
Y de esta manera podemos conocer cómo Dios está probando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era probado por Dios en su fidelidad, en el amor a Dios, en el servicio a Dios. El pueblo de Israel fue puesto para bendecir a todas las naciones, pero tenía que caminar de una manera diferente a todas las naciones de la tierra. El día que Israel se contaminara con la idolatría de las otras naciones, perdería la tierra. Y la Biblia habla de que esta ley Dios la establece. Vamos a leer Deuteronomios capítulo 6, versículos 17 al 19, donde la Biblia nos habla de la condición de la tierra. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos delante de ti, como Jehová ha dicho. Así que Dios iba a estar de por medio en bendecir, en proteger a la nación de Israel, y la tierra iba a estar dando su fruto a la nación de Israel si Israel estaría obedeciendo sus mandamientos. Para que no se olvidaran de sus mandamientos, Dios mandó profetas. Los profetas del Antiguo Testamento fueron enviados por Dios para recordarle a la nación de Israel el camino de santidad, el camino de obediencia, el camino que Dios había trazado, porque Dios quería bendecir a todas las naciones de la tierra. La idolatría trae maldición. La Biblia dice en el Salmo 106 de que la idolatría es causa de ruina. La ruina en una ciudad, la ruina en una nación. Hoy estamos conociendo noticias de ruina económica, problemas económicos en muchas naciones de la tierra, problemas económicos que hay en muchas familias, las deudas. Este sistema económico está establecido en base a la deuda. ¿Cuántas familias están endeudados? ¿Cuántos municipios, estados y naciones están endeudados? Y la deuda no para. Estamos en graves problemas en la economía mundial. Por eso tenemos que entender de dónde viene todo ello. La Biblia dice que la idolatría es causa de toda ruina. Idolatría es adorar a un Dios extraño, no al Dios verdadero. Hoy podemos nosotros predicar el Evangelio y el único Dios verdadero que se predica es el Dios que envió a Jesucristo a la tierra para salvarnos a todos los pecadores, y por eso en Jesucristo hay salvación. Es el trabajo de la iglesia, pero en el tiempo de Israel eran los profetas que Dios enviaba para alertar al pueblo de Israel que no se desviaran del camino. Pero ¿qué sucedió? El pueblo de Israel fue tardo en oír, hizo oídos sordos a los profetas de Dios. Vamos a leer Jeremías 25 del 4 al 7, donde la Biblia habla cómo Dios envió profetas desde temprano y sin cesar. Dios siempre nos alumbra. Dios es luz, Dios es su palabra, y su palabra es lámpara que nos alumbra para que no nos desviemos del camino. Por eso debemos estudiar siempre de la Biblia, para estar siempre alumbrados con la palabra de Dios. Dios envió los profetas en el Antiguo Testamento. Vamos a leer Jeremías 25 del 4 al 7. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar. Pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar, cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles,
ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. La posesión de la tierra estaba condicionada precisamente a vivir una vida de obediencia a los mandamientos de Dios. Por eso Dios mandaba a los profetas, dice la Biblia, siempre, desde temprano y sin cesar. Pero hicieron oídos sordos a los profetas. Por lo tanto, Dios le había dado de manera condicional la tierra a Israel. Y como no quisieron creer a los profetas, Dios entonces mandó juicio. ¿Cuál fue el juicio? Salieron de la tierra al exilio. Vamos a leer Jeremías 25:11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Aquí está el juicio de Dios. Estamos hablando en el Antiguo Testamento cómo Dios le dio la tierra condicionada a Israel, pero Israel no quiso escuchar a los profetas. Por lo tanto, el juicio de Dios vino. Dios levantó a un rey, el rey Nabucodonosor. Dios levantó a los enemigos de Israel para atacar a Israel, para atacar a Jerusalén, para que Jerusalén fuese destruida y también Israel, el pueblo de Israel, fuese llevado al exilio durante 70 años. Allí le servirían a sus propios enemigos. Este es el juicio. Los juicios de Dios son temporales. La tierra fue dada en perpetuidad a Israel, pero debido al pecado de desobediencia, Dios los castigó y los sacó de su tierra durante 70 años. Ese fue el tiempo, pero el número 70 es muy significativo, porque a los 70 años Dios iba a hacer volver nuevamente a el pueblo de Israel. El número 70 tiene que ver con restauración, restitución, nuevo tiempo, tiempo de salvación. Así que el número 70 es importante. Sí, son 7 veces 10, o bueno, 70 por 10. Que bueno, vemos tanto el número, o sea, se relaciona con el 7 y el número 10, el número 70. Lo cual, bueno, los dos son números perfectos. Solo que, bueno, el 7 es el número que más se repite en la Biblia. Uno de esos números es el 7. Habla de perfección. Sí, habla de la perfección de Dios. Y el número 10, bueno, habla de a completar. Estar completo. Que todo está terminado. Esto es como... O sea que el número 70 es muy significativo proféticamente hablando. Sí, por ejemplo, en el 10, bueno, podemos verlo en la escuela, por ejemplo. Cuando alguien saca 10, es excelente. Sí. O también, bueno, podemos ver el 10 también cuando te falta una pieza en un rompecabezas y pones esa pieza, entonces está terminado. Y eso es lo que significa realmente el 10, ¿no? O sea, que todo está completo, que estás excelente. Y aquí son 7 veces 10. Y 7 veces 10 o 10 veces 7. Son 70. Son 70. Vamos a ver en la Biblia cuáles son las bendiciones que Dios había determinado a los 70 años. Jeremías capítulo 29, versículos del 10 al 11. Allí la Biblia habla de un nuevo tiempo. Por eso, al cumplirse 70 años del reestablecimiento de la nación de Israel, estamos conociendo, de acuerdo a la profecía, las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Vamos a leer Jeremías 29, del 10 al 11. Porque así ha dicho Jehová, así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, y para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
Viene un nuevo tiempo de acuerdo a la profecía después de los 70 años. El tiempo de la visitación de Dios, tiempo de visitación, tiempos de un nuevo comienzo donde la oración será respondida de manera rápida por nuestro Dios. Por eso estamos en un tiempo hoy, al cumplirse 70 años en esta primavera del restablecimiento de Israel como nación, donde Dios está escuchando la oración de su pueblo, la petición, porque orar es pedir, el que pide recibe. No tenemos porque no pedimos, dijo Jesucristo. Por eso la importancia de la casa de Dios, que hoy es el ser creyente en Cristo, donde podemos orar en cualquier lugar y en cualquier momento. Este es un tiempo importante para la bendición de Dios. Así que debemos conocer lo que está escrito en el Antiguo Testamento con respecto a Israel. Israel fue una nación que Dios dio nacimiento para bendecir a todas las naciones de la tierra, pero Israel un día se rebeló a Dios, se contaminó con las naciones paganas y Dios le quitó la tierra prometida un tiempo, 70 años. El juicio de Dios es temporal, vino el juicio, pero al cumplimiento de los 70 años, Dios visitó de nuevo a su nación para volverlos a integrar a la tierra prometida. Y regresaron a la tierra prometida. La Biblia habla de profetas de la restauración. Podemos conocer el profeta Ageo, el profeta Zacarías, podemos conocer acerca de lo que sucedió en el regreso de Israel nuevamente a Jerusalén en los tiempos de Nehemías, tiempos de Esdras, tiempo de restauración. Pero ¿qué sucedió? Dice la palabra de Dios de que volvieron nuevamente a hacer oídos sordos a la palabra de Dios. Y Dios dejó de hablarles durante 400 años. Dios dejó de mandar profetas porque no querían hacer caso a los profetas. La Biblia dice que hubo un silencio de Dios hasta que vino Juan el Bautista, el profeta de Dios, que vendría a preparar la primera venida de Jesucristo. En la carta a los Hebreos encontramos cómo la Biblia nos enseña de la venida de Jesucristo. Vamos a leer Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice la Escritura: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en el Antiguo Testamento, a los padres por los profetas, en estos postreros días, los tiempos de hoy, nos ha hablado por el Hijo. O sea que Dios el Padre dejó de enviar profetas para enviar a su propio Hijo como el profeta de profetas. Jesucristo vino hace 2018 años a la tierra, hace 21 siglos, y vino precisamente a dar conocimiento de la salvación de Dios. Vino a resolver el problema del pecado, ya que la nación de Israel se contaminaba con el pecado de las naciones paganas y por eso perdía el derecho de la tierra. Entonces vino el Hijo de Dios, vino Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para cancelar la maldición del pecado, para destruir la obra del diablo. Pero dice la Biblia que la nación de Israel no le reconoció como el Mesías, no le creyó. Leamos Juan capítulo 1, versículos del 9 al 11, porque allí la Biblia habla de que Jesucristo, Él era la luz que venía al mundo, venía a alumbrar. Él era judío, nació en Israel, nació para luz a Israel. Y desde Israel, el propósito de Dios desde el Antiguo Testamento era bendecir a todas las naciones de la tierra. Por eso el Hijo de Dios nace en Israel para bendecir a Israel, para que Israel se convirtiera y desde allí surgiera la bendición a todas las naciones de la tierra. Pero vamos a ver lo que pasó. Juan capítulo 1, versículos 9 al 11. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho,
Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La Biblia dice que el pueblo de Israel no le creyó, no creyeron al Mesías. Por lo tanto, el Señor estableció la bendición de salvación para todos los gentiles, la salvación en Cristo para todas las naciones gentiles. Romanos capítulo 10, versículos del 19 al 20, habla de nosotros los cristianos que no somos judíos. Habla de nosotros los mexicanos, los guatemaltecos, los americanos o cualquier nación gentil, porque todos los que no son hebreos somos gentiles. Y la bendición establecida por Dios fue precisamente en Jesucristo. Vamos a leer Romanos 10 del 19 al 20. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Un pueblo que no es pueblo, un pueblo insensato, somos los gentiles, éramos idólatras, practicábamos cosas del paganismo. De allá nos sacó el Señor. Dios levantó a los gentiles para darle celos a la nación de Israel. Ese es el propósito por el cual Jesucristo extendió la salvación a los gentiles. Todos los gentiles veníamos de la adoración a ídolos extraños, bajo maldición familiar, y Jesucristo canceló toda maldición cuando aceptamos a Él. Por eso dice la Biblia, a todos los que hemos creído en Él, a los que hemos recibido su nombre, pasamos a ser los hijos de Dios. Pero ¿qué sucedió con Israel? ¿Qué fue lo que pasó con la nación de Israel? No aprendieron de la lección del Antiguo Testamento. Durante 70 años ellos estuvieron en el exilio de Babilonia debido precisamente a el pecado de contaminarse con otras naciones. El pecado en el Nuevo Testamento, el mayor pecado que tuvo Israel fue rechazar al Salvador, al Mesías. La única solución a los problemas de la humanidad, a los problemas inclusive de los judíos, estaba en el Mesías prometido, pero rechazaron al Mesías. Y fue así cuando empieza la diáspora judía o el exilio. Dios nuevamente volvió a sacar a la nación de Israel de Jerusalén, de la nación donde Dios la tenía durante mucho tiempo. A esa nación llegó Jesucristo, pero ahora iban a perder el derecho de tierra nuevamente por el gran pecado de haber rechazado a Jesucristo como Señor y Salvador. Lucas capítulo 19, versículos 41 al 44, el mismo Señor Jesucristo profetizó acerca de lo que sucedería con Jerusalén y la nación de Israel. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Aquí está el profeta de profetas profetizando acerca de lo que vendría sobre Jerusalén y sobre la nación de Israel. No conocieron el tiempo de la visitación de Dios en la persona de Jesús de Nazaret, el Salvador. Rechazaron al Salvador. Este es el pecado más grande de toda la humanidad, rechazar al único que puede salvar de todo pecado. Por eso Mateo 24, 1 y 2 está hablando acerca de la destrucción del templo. No quisieron la presencia de Dios saldría de Jerusalén. La gloria de Dios se apartaría de Jerusalén, se apartaría de la tierra prometida. En Mateo 24, 1 al 2,
Allí la Biblia enseña. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesucristo dijo: no va a quedar piedra sobre piedra que quede de este templo. Así que todo sería destruido. Tal como Jesucristo lo profetizó, esto sucedió en el año 70. Habían pasado solamente cerca de 40 años cuando sucedió que las fuerzas del Imperio Romano, comandados por el general Tito, entraron a Jerusalén. 6 meses sitiaron Jerusalén. Tenemos algunas imágenes de lo que sucedió en el sitio a Jerusalén. Esto sucedió a principios del siglo I, a mediados del siglo I, años 70. El historiador judío romano Flavio Josefo, él relata acerca de este sitio que hizo Tito, el emperador, que después fue el emperador romano, a Jerusalén. Durante 6 meses fue sitiada la ciudad de Jerusalén. A los 6 meses comenzó el sitio en marzo, terminó en septiembre. Pero en ese tiempo hubo mucha muerte en Jerusalén. Según el historiador Tito, 500 judíos morían diariamente, crucificados por Tito, el general romano, para que de esta manera tuvieran temor y miedo todos los judíos que estaban en Jerusalén. Este es el registro histórico que se tiene de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Empezaba la diáspora judía. Y este castigo de Dios no iba a tardar 70 años, casi tardó 20 siglos, casi tardó 2000 años. O sea, la diáspora es cuando son regados por todas las naciones. Por todas las salen naciones de allí de la tierra. Y se riegan hacia todas Pero las fueron naciones. la bendición de Dios. Así es, hacia donde fueron. A donde llegó un judío, allí estaba la bendición de Dios. Por el pacto que Dios hizo con Abraham. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Toda persona que ha bendecido a un judío en cualquier nación de la tierra, Dios ha bendecido a esa nación. Y toda persona o nación que ha maldecido a los judíos, Dios ha castigado a esa nación. Por eso los judíos son la bendición a las naciones. Dios obra de una manera muy extraña a la mente humana, pero Dios hizo este movimiento de casi 2000 años para bendecir las naciones de la tierra, hasta llegar el año 1948, siglo XX. Estamos hablando del 14 de mayo de 1948, hace 70 años. Dios hizo volver de nuevo a la nación de Israel a la tierra prometida. La tierra que Dios dio por heredad perpetua a la nación de Israel. Esa tierra no es de los árabes, esa tierra no es de esta nación palestina. No, esta tierra fue dada por Dios a perpetuidad. Simplemente fueron exiliados debido a que rechazaron al Mesías y durante casi 20 siglos estuvieron fuera de la tierra. Pero Dios volvió a traer a la nación de Israel a su tierra prometida. Pero aquí empieza el conteo profético para la segunda venida de Jesucristo. 14 de mayo de 1948 se establece nuevamente la nación de Israel y empieza el conteo profético para los últimos tiempos que ya estamos viviendo. Mateo 24, 42 podemos leer, dice la Biblia que debemos estar velando porque no sabemos a qué hora ha de venir nuestro Señor. Veamos Mateo 24, 32, 34. 32, 24. 32 al 34. De la higuera aprended. De la higuera, habla de Israel. La higuera es Israel. Está hablando del restablecimiento de la nación de Israel. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas esas cosas, conoced que está cerca, a las puertas.
De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre que está en el cielo. Isaías 66:8 habla del nacimiento de la nación, el restablecimiento de Israel en la tierra prometida. Dios volvió a traer a la nación y a partir de allí empieza el conteo profético para la segunda venida de Jesucristo. Estamos viviendo tiempos muy importantes en la revelación de Dios. 1948 es a mitad del siglo XX. Todo lo que hoy podemos conocer en el avance de la ciencia, en el avance de la tecnología, en el avance de la medicina, en el avance de todo conocimiento humano, ha partido de la segunda mitad del siglo XX. A partir del siglo XX, en su primera mitad, empezó todo un desarrollo hasta el tiempo de hoy. Cada día estamos sorprendidos de ver cómo el avance de la tecnología, hoy se habla de la ingeniería inteligente, de inteligencia artificial. Estamos hablando de cosas que Dios determinó para este último tiempo. Todo tiene que ver con la venida de Jesucristo. Podemos leer en Isaías 66:8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Así que Dios volvió a traer a la nación de Israel a la tierra prometida desde los tiempos de Abraham, y nadie se la podrá quitar ahora. Porque ahora viene Jesucristo a reinar en Jerusalén, viene a reinar en Israel. Por eso, al cumplirse 70 años de lo que sucedió hace 70 años, sí, hace 70. En 1948, exactamente, es un cumplimiento profético, es un nuevo tiempo, sí, este es una año visitación de Dios. Tiene 70 años de formarse como nación. Por nuevamente. Eso no es casualidad de que el presidente de los Estados proféticamente Unidos, estamos en un tiempo tremendo. Por eso no es casualidad que el presidente de los Estados Unidos haya determinado trasladar su embajada, la embajada americana, a Israel, Jerusalén. Esto sucederá el 14 de mayo de este año de 2018. No es casualidad. La Biblia dice que todas las naciones irán a Jerusalén cuando esté Jesucristo reinando en Jerusalén, y las naciones que no vayan a Jerusalén a la fiesta de los tabernáculos serán castigados. Entonces todas las embajadas de las naciones, todas las naciones tendrán representación en sus embajadas en Jerusalén, y yo creo que ya hay un inicio de todo ello con Estados Unidos, sí, Guatemala, República Checa, Paraguay, y otras naciones que se están uniendo para poner su embajada en Jerusalén. Estamos viviendo tiempos de cumplimiento profético acelerado como nunca lo hemos visto. Dios es Dios de su palabra, Dios es Dios de la tierra fue dada por Dios a Israel en la tierra prometida donde hoy está, para bendición a toda la tierra en general, a todas las naciones. Por eso damos gracias a Dios por la nación de Israel. Jesucristo dijo, el evangelio tiene que salir desde Jerusalén. Jesucristo dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el poder de lo alto para predicar el evangelio, y por eso estamos predicando el evangelio primeramente a los judíos y después a los gentiles. Debemos amar al pueblo de Israel, amar a los judíos, orar por ellos, bendecirlos y amar a toda la gente en todas las naciones, llevándole el evangelio de Jesucristo. Bien, pues gracias por todos sus saludos, gracias por haber estado con nosotros, que las bendiciones sigan estando con toda la familia, porque estamos en la primavera, el tiempo hermoso de Dios, de nuevos comienzos, y este mes es un mes de mucha bendición en cuanto dice Cantares, a lo que Dios ha determinado. Se escucha la voz de la tórtola. Se escucha la voz de la tórtola. El Espíritu Santo. Gracias, Dios les bendiga, hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.